Es una definición muy importante de un principio y de un mecanismo que aparece en la Constitución, de las constituciones de muchos estados, y es un principio por medio del cual, a nivel derecho comparado, las normas de los derechos fundamentales contenidas en las constituciones se interpretan de conformidad o en concordancia con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es el principio de interpretación conforme en general. México tiene otro tratamiento y otra mirada al principio de interpretación conforme, porque aquí, en nuestro país, y eso es único en el mundo, es el único diseño constitucional, prevé que las normas que contienen derechos humanos los amplíen, los describan, los restrinjan, los limiten, etcétera. Tienen que contrastarse con la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Es decir, el principio de interpretación conforme en México opera como uno relativo a la mirada o la remisión interpretativa de todas las normas de derechos humanos, incluida la Constitución, hacia el bloque que está referido en el párrafo anterior, artículo primero, párrafo primero, este es el artículo primero, párrafo segundo, con relación al bloque de constitucionalidad. Constitución más tratados internacionales. ¿Por qué es este principio? Miren, pienso que hay tres, digamos, ejes de este sistema de derechos humanos, y el tercer eje es justamente el principio de interpretación conforme. El primero tiene que ver con que los derechos humanos son contenidos de mínimos que van decantándose o subiéndose, dinamizándose en normas de contenidos más amplios y más protectores. Esto se llama el principio de progresividad. Ese principio de progresividad permite que las normas, en segundo lugar, de derechos humanos, se agrupen en bloques o se agrupen en función de su contenido en parámetros ya interpretados, bloque de constitucionalidad o parámetro de control de regularidad constitucional. Y se agrupan para tener mayor eficacia. Y ese agrupamiento, ya en un sentido interpretativo, se realiza a través de la interpretación conforme. Es este principio que, repito, envía, conecta ordenamientos, constitución y tratados, otras normas con respecto a constitución y tratados. ¿Para qué? Para edificar pisos más robustos de protección, para integrar derechos, para resolver conflictividad entre normas de derechos humanos. Pero aquí el chiste es que entendamos que hay una serie de principios que se van concatenando. Bloque de constitucionalidad a partir de la progresividad y luego interpretación conforme. Bueno, es un tema que llegó con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y que nos posicionó, digamos, como un Estado, un país de vanguardia en estos temas, ¿no? De vanguardia, porque si bien es cierto, algunos países habían avanzado algunas cosas en distintos contextos, México arropó todo el sistema interpretativo constitucional de derechos humanos. Y me parece en ese sentido que tanto las organizaciones de la sociedad civil como la academia trajeron los contenidos que deberían estar en la Constitución. El órgano reformador los acogió, los hizo propios y los llevó al texto. Y una vez ahí, son precisamente las organizaciones de la sociedad civil quienes han impulsado muchísimo en casos muy poderosos, ¿no? Libertad de expresión, temas de género, derechos de niñas, niños y adolescentes, el matrimonio igualitario. Es decir, ha pasado por esta idea de entender e interpretar los derechos a través del gran paquete, del enorme paquete robusto de Constitución y tratados internacionales, de remisiones interpretativas. Hay un empleo por la parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación virtuoso y otro que no me parece tan virtuoso. Me parece que la Suprema Corte entendió muy bien el principio en los primeros años de la reforma constitucional. Porque lo que hace la interpretación conforme es un principio sustantivo que invita a contrastar las normas sobre derechos humanos entre sí
para efectos de ampliar los pisos de los derechos. No obstante, la Suprema Corte ha ido aplicando la interpretación conforme en los últimos años como un mecanismo muy procesal que trata de conservar la norma y no expulsarla a través del control de constitucionalidad. Es decir, la Corte parece que ha mandado el mensaje de que el control de constitucionalidad es un mecanismo para expulsar la norma, validarla o quizá inaplicarla en su caso por parte de operadores de justicia, mientras que el principio de interpretación conforme es un mecanismo para conservar la norma, haciendo este ejercicio interpretativo para que la norma quiera decir otra cosa diferente a lo que dice o lo que se interpreta que dice. Y pienso que el resultado no tiene que ver necesariamente y en principio con la aplicación de la interpretación conforme. Repito, la interpretación conforme envía las normas para su contraste con un bloque de constitucionalidad o envía las normas entre sí del bloque para su contraste entre sí mismas. Es una herramienta de suyo interpretativa, argumentativa. Y una vez que ese contraste se realiza, puede haber distintos resultados dependiendo de la intensidad de esa interpretación y también de las atribuciones que tenga el operador, operadora que esté haciendo la labor interpretativa. Pero esto quiere decir que todos los operadores de jurídicos, no solamente los de justicia, están obligados, lo digo bien, a hacer interpretación de las normas que apliquen, generen, modifiquen, interpreten, apliquen, evalúen. Todos los operadores jurídicos. Suprema Corte, el poder de la justicia.